¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Pues buenas noches. ¿Cómo están? Hello. Bien, Buenas Diego, muy noches, bien, bien. bien. Buenas Bien, noches. gracias. Tú, Diego, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues hoy nos tocó grabar en domingo y los domingos es el único día de la semana en la que duermo durante el día y pues ya ando descansado, ya nada más esperando ya la noche para dormir, pero todo bien. O sea, para seguir durmiendo. Sí, bueno, les quería contar, mencionar ah, bueno, no una anécdota, pero más bien a base de algo que me sucedió, me quedé pensando mucho en lo que es la vergüenza. Am, creo que creo que la vergüenza es uno de los sentimientos menos agradables que puede llegar a sentir el ser humano, porque la vergüenza puede, ah, no sé cómo decirlo, quitarle el propósito, quitarle la intención a una persona. Y si son buenas intenciones, si tiene un buen propósito y se avergüenza y pierde eso, pues queda derrotado, queda humillado, queda. No sé, creo que la vergüenza es un arma muy poderosa, es casi ah, igual que el miedo. Sentir miedo y sentir vergüenza son dos sentimientos diferentes, pero creo que son de los sentimientos más destructivos que puede sentir el ser humano, porque el miedo puede dejar a una persona incapacitada, sin perseguir sus sueños, no sé, y no necesariamente así el miedo, no sé, a recibir un daño o a lo paranormal, no sé, sustos, ese tipo de cosas, pero miedo al fracaso, miedo pues sí, al fracaso más que nada. Y creo que la vergüenza va como que muy de la mano, porque puede que ya empezaste en tu camino, no sé, o alguien que está en la escuela, alguien que está queriendo estudiar derecho, ingeniería o algo así, no sé, tal vez es un escenario muy tonto, pero ya que estás haciendo las cosas y estás seguro de ti mismo y luego te equivocas y alguien te señala y hace que te avergüences, no sé, te hace perder mucho. No sé si me estoy explicando. Sí, pues el miedo a que se burlen de ti, al fracaso, a ser señalado, pues yo creo que todo el mundo lo tiene, ¿no? Pero el que logra avanzar y vencer ese miedo, pues es el que hace la diferencia. Mm, Con miedo y vergüenza, pues nunca se va a lograr hacer nada. Pues sí. sí, y yo creo que la vergüenza, no sé, en muchas de las salmos o oraciones, ah, bueno, una de las oraciones o salmos dice, no permitas que sea avergonzado delante de mis enemigos, porque, no sé, yo creo que la Biblia es quirúrgicamente, están las palabras ahí porque tienen que estar, sean cosas que nos ayuden para bien o sean cosas que nos sirvan de mal ejemplo, porque el hecho de que sea la Biblia no significa que todo está ahí para bien. Hay muchas historias que nos guste o no están ahí porque sirven de mal ejemplo para no hacerlo. Pero creo que sí, que todo lo que está en la Biblia está ahí porque tiene que estar, está escrito como está escrito, porque así es como tiene que estar escrito. Y el hecho de que esa frase diga, no permitas que me sea avergonzado delante de mis enemigos, es algo que, que puede ser derrotado tal vez, puede ser vencido en algún momento, pero bueno, estuve dándole muchas vueltas a lo que es la vergüenza eh, eh, en mi cabeza, pero creo que por una razón la vergüenza es comparada con el pecado, es
comparada con ser humillado. No sé, incluso cuando Jesús estuvo en la cruz, fue avergonzado, o sea, por más feo que se escuche, fue humillado, le quitaron sus vestidos, su ropa, lo golpearon, lo humillaron, lo avergonzaron. Entonces creo que la vergüenza es algo muy delicado y tal vez no se le ha dado el, el peso a lo que la vergüenza hace en las personas, no necesariamente solamente en el pueblo cristiano, pero a las personas en general. Es muy, especialmente en estos tiempos, creo que cuando una persona está mal, no se le... La forma de hacerle ver que está mal es a punta de avergonzarlo. Cuando alguien está equivocado, lo hacen ver como un tonto, lo humillan, le dicen estás mal, incluso pueden llegar a burlarse de él. Y eso muchas veces no hace que la persona se corrija o que la persona se arrepienta o que cambie de dirección. Más que nada hace que, como dicen en inglés, que haga double down y que no, yo estoy bien y yo estoy bien y yo estoy bien. Y pues sí, no sé. Son muchas cosas que he pensado esta semana. Mayormente la vergüenza, primera vez que aparece en la Biblia es obviamente desde el principio, que fue en Génesis, cuando Adán y Eva cometieron el error y pecaron. Ellos sintieron vergüenza y se escondieron porque estaban desnudos, y desde ahí apareció la vergüenza. Pero siempre la vergüenza tiene que ver, ahorita como dicen, con la desnudez. Jesús fue desnudado y pasó vergüenzas. Y obviamente siempre, bueno, en una situación bajo un contexto cuando te están señalando el estar desnudo, pues es algo muy vergonzoso. Y yo creo que todos hemos pasado por una situación donde tengamos que pasar una vergüenza, donde se nos pone roja la cara y, como se dice vulgarmente, se nos cae la cara de vergüenza. Y yo les comentaba más temprano que a veces escuchamos que decir que Jesús vino y se hizo hombre, y nosotros, en nuestra mentalidad humana, no logra entender o concebir que realmente se hizo hombre. Tendemos a creer que tal vez Dios, Jesús, hecho mano de su divinidad o de su poder cuando era hombre, para no caer en ciertas tentaciones. Nos vemos tentados a pensar así, pero en realidad no. Por eso la Biblia dice que Él fue tentado en todo como nosotros, y que Él sabe perfectamente por lo que es pasar vergüenza, por lo que es pasar miedo, por lo que es pasar dolor, por lo que es crecer, porque Él creció desde niño, lo que es ser corregido por un padre, todo, ¿no? Todo, no hay cosa con la cual Jesús no haya pasado. Entonces, como mencionabas tú en la vergüenza, cuando Él estuvo en el Calvario, pues Él también la vivió. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que nosotros, a lo que tenemos que aspirar como seguidores de Jesús, es hacerlo más cercanos a Él, que de antemano sabemos que es imposible porque Él fue perfecto y nosotros no lo vamos a hacer. Pero estar en esa lucha constante de llegar a ser como Él nos trae muchas disyuntivas, muchas cosas Ujú. que a veces queremos sacarle la vuelta, pero Él las afrontó, y una de ellas es la vergüenza. Y caemos de la vergüenza, es la raíz de muchas cosas, porque el llegar tarde al trabajo y tener vergüenza es buscar un pretexto, así como se hizo desde el Génesis. No, es que esta mujer es que la mujer que tú me diste me dio de la manzana. Pero Eva no le puso una pistola, bueno, no existen las pistolas, bueno, no lo obligó a, a comer la manzana. Entonces nos damos cuando viene la vergüenza, buscamos el pretexto, y luego viene la mentira y vienen muchas cosas como un buen efecto dominó. Entonces, como persona, en lo personal, yo creo que tenemos que tener la madurez para tomar y afrontar las cosas cuando nos equivocamos y decir fui yo cuando cometí un error. Y cuando sucede un accidente, a lo mejor un accidente vergonzoso, que nos caímos enfrente de la gente y todo el mundo nos vio,
pues es muy vergonzoso. A lo mejor estás en un centro comercial y te caes y todos te ven, ¿no? Porque te caes de la manera más torpe y graciosa que te puedas haber pasado y te da mucha vergüenza y no hayas cómo reaccionar y a lo mejor eso se puede marcar de por vida y nunca te quieres presentar enfrente de la gente a hablar o ya te conviertes en una persona cohibida y cometemos el error de reírnos o de avergonzar a la gente. A lo mejor en la escuela, ¿no? Un claro ejemplo de en cualquier edad, a cualquier nivel, desde quinta, primaria, secundaria, preparatoria o maestría, ¿no? El preguntar a veces da vergüenza y hay gente que tiene unas capacidades mentales, bueno, que yo creo que todos la tenemos igual, pero una capacidad de aprender mucho más amplia que otros. Y los que aprenden más rápido tienden a burlarse del que pregunta, ¿no? Porque su manera de aprender es preguntando y estar buscando el motivo. Y señalar a esa gente y burlarse de esa gente lo mete más en el hoyo y los desmotiva. Y eso no es lo que Jesús vino a decirnos que hiciéramos, sino vino a decirnos que alentáramos a la gente, no que la señaláramos, que la sacáramos adelante, que compartiéramos su dolor, su tristeza, que estuviéramos ahí con ellos, no señalarlos ni burlarnos de ellos. Y eso también se traslada muchas veces a la religiosidad o a la iglesia. Y hablo de la iglesia en la institución como el templo, cayendo en lo religioso, que a lo mejor viene una persona que en su pasado pasó por una circunstancia difícil y tomó decisiones equivocadas y a lo mejor su apariencia no es como la apariencia de todos los que están en el templo. Y cuando llega esa persona, porque tiene hambre de escuchar de Dios y quiere abrir su corazón a Dios, llega a la iglesia vestido de alguna manera o peinado de alguna manera o con tatuajes y lo primero que recibe es señalamientos, burlas y críticas. Y en realidad no debe de ser así, debería ser todo lo contrario, sino darle la bienvenida, sin importar cómo se ve, cómo luce, cómo huele o cómo sea lo que sea. Y pues se cae en ese error de señalar, De avergonzar. de avergonzar, ¿sí? Mm. Y muchos somos maestros en eso. Lo digo por mí, por mi pasado en la escuela y todo, o sea, eso te da cierta popularidad, ¿no? Porque ser el que señala, el que critica y que todos los demás se rían, pues no está bien, pero pues es lo que la gente le gusta, es lo que la gente busca, lamentablemente. Así como lo dices, lo que me hizo pensar esta semana que como, no sé, incluso en la naturaleza se puede ver eso, pero se supone que nosotros podemos razonar, se supone que somos, por así decirlo, el animal más inteligente que habita esta tierra. Porque, por ejemplo, en la naturaleza, los animales albinos, el hecho por de que sean blancos hace que sean, o sea, o los matan o los apartan o tienen que estar viviendo solos simplemente por el hecho de ser diferentes. El hecho de que no son como nosotros, el resto de la manada, o sea, pues no, sácalo, o sea, no tiene lugar aquí. Y no sé, a lo mejor, como dices tú, un accidente, algo leve, no sé, como me caí o algo me pasó enfrente de las personas y se están burlando de mí, sí te duele, sí te lastima, sí te hiere, pero cuando es que, algo que cargas contigo, cuando es algo que no, tal vez no puedes deshacerte de algo que te avergüenza, algo que o sea, la gente puede notar, algo que te hace sentir mal, algo que te hace ver mal. Eh, no sé, para mí puede llegar incluso a ser doloroso el pensar de que no se tenga entendido el concepto de la vergüenza, que busquen avergonzar a una persona. Y a lo que me llevó al punto de toda mi cadena de pensamiento es que ya en esta semana llegué a ver la vergüenza como la inmundicia, como, como el estar sucio, como el estar lleno de porquería,
algo, o sea, que tú huelas mal así te hace ver y te hace sentir el estar avergonzado. Eh, y cuando Jesús y Dios, nuestro Padre, Él, no sé, en su palabra dice que Él nos limpia. Él no te dice, ve y límpiate, y luego ya cuando estés limpio, ya vienes. O sea, Él nos limpia. Incluso, no sé, a lo mejor este ejemplo va a ser muy tonto, pero este sábado ah, ah, mi esposa rescató una gatita y la llevamos a que le pusieran las vacunas este sábado, ayer. Y la llevábamos en la cajita donde se llevan a los gatos, pero la gata está así chiquita, chiquita, es una bebé. O sea, se ensució, íbamos en el carro y se ensució adentro de la caja. Y pues se embarró toda y embarró toda la caja. Llegamos a la veterinaria y pues venía el carro oliendo a suciedad de gato y venía la gata ensuciada y venía la caja ensuciada. Entonces ya tuvimos nosotros, en lo que mi esposa detenía la gata, yo con una manguera limpiaba la gata, limpiaba la caja, y luego ya que la limpiamos y ya que acabó toda mojada, ahora sí ya la llevaron, le pusieron sus vacunas, yo limpié la caja y ya nos regresamos a la casa. Y ese, les digo, ese fue como que el punto culminante de toda la cadena de pensamiento que tuve, de que eso es lo que hace Dios con nosotros, que Él nos agarra y a lo mejor como nosotros pensábamos y decíamos, ay, mugre gata tonta, ¿cómo pudo? O sea, que no ve que está en su, no sé qué, no ve que está en su suciedad, cómo va y camina y se mueve y se embarra. Y es exactamente lo mismo que hacemos, o sea, el hecho de que una persona lo haga no le da autoridad a otras de decir, mira qué tonto, porque todos en algún momento lo hacemos, todos en algún momento acabamos llenos de nuestra inmundicia. Y Jesús y nuestro Padre nos agarra con una manguera y limpia la caja y nos limpia a nosotros, y luego ya que estamos ya limpiecitos o mínimo libres de nuestra suciedad, ahora sí ya cuida de nosotros. Y no sé, eso fue el punto en el que me di cuenta de que la vergüenza es algo, es un arma que no debería ser usada ni en la comunidad cristiana, ni en ninguna religión, ni en ninguna sociedad. Eso que dijiste en la naturaleza, bueno, en las especies animales, me, me hizo pensar de que sí es cierto, en todas las especies se alieniza a la persona que es diferente. No, los seres humanos somos muy dados a que se nos haga difícil, no sé, convivir con personas con capacidades especiales o con personas, no sé, que simplemente no quepan en la caja de lo que se supone que entre comillas es normal. Pero me hizo pensar en que, y perdón, no sé, no me acuerdo cuál es el libro, ni el versículo, ni nada, pero como dice papá y Jesús mismo, que es el pastor de pastores, que a lo que el mundo clasifica como lo más bajo, como lo más inservible, como lo que no vale nada, eso es lo que él escoge para, para enseñarle a los demás que están equivocados. Sí, creo que dice que Y lo vil y despreciable de este mundo fue lo que escogió Dios. exacto, y bueno, digo eso porque es muy difícil cargar con esas dos cosas, con el miedo y con la culpa. Es verdaderamente una batalla, como dice mi madre, de cada segundo y de cada día, pero es muy bonito también que cuando estás en esas batallas te recuerda Dios que no estás solo, que Él te escogió y que por algo te escogió, que lo único que nosotros tenemos que hacer es aferrarnos a Él y pues también ayuda mucho entender que no debemos de seguir a nadie y que no debemos de tratar de imitar a nadie tampoco. Al único que tenemos Ajá. que seguir y al único que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por ser como Él es Jesús y es el Espíritu Santo y es papá.
Pues sí, Correcto. Sí, pues y, sí. y también uno de los errores, como decía Diego, como la sensación que tuvo de sentirse, o sea, que hablaba de la inmundicia, es el hecho de que mucha gente nos sentimos, a mí me pasaba mucho así, cuando yo acepté a Jesús cuando era, bueno, estaba así joven, pero ya no tanto, era, digamos, un veinteañero. Entonces, Igual, entonces, cuando eres nuevo en aceptar a Jesús, obviamente existe, la palabra dice que eres una nueva criatura y hay una sensación dentro de ti de una paz muy grande. Entonces yo venía de una vida de no poder dormir, ya hemos dicho anteriormente en otros episodios, donde nos sucedían, o a lo mejor a mí más que a los demás, cosas sobrenaturales que de eso que dicen que se te sube el muerto y que te jalan las patas y que te quieren abrir las puertas cuando estás en el baño, cosas así, ¿no? Entonces yo vivía con miedo en la casa donde yo vivía. Entonces cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, todo ese miedo se fue, o sea, entró en mí una gran seguridad de que ya nada de eso me podía hacer daño, que yo ya era un hijo de Dios y yo me sentía especial y me sentía muy tranquilo en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Y me acuerdo ese primer día, cómo dormí, tenía años que no dormía así, o sea, dormí tan a gusto ese día que pasó. Entonces, cuando ya nosotros venimos o pasamos a otra iglesia, ya con lineamientos o con una doctrina de X o Y denominación, la que sea. Por eso hay tantas denominaciones, porque cada denominación tiene sus costumbres, tiene sus hábitos, tiene sus sí que puedes hacer, qué no puedes hacer, cómo te vistes, cómo no te vistes, todas las cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, eso en mí empezó a generar precisamente lo que decía Diego, una sensación de sentirme sucio, de sentirme maloliente frente a mi Dios, a mi papá, a celestial. Entonces yo no me sentía con, con las puertas abiertas ante mi padre para venir y decirle lo que necesitaba decirle, porque primero, como Diego lo mencionó, creí que yo me tenía que limpiar yo mismo para tener el acceso o el derecho de poder hablar con Dios. Y no era así. Gracias a Dios entendí que Jesús ya vino y que quitó todo eso. Por eso el velo se rompió. Antes el sacerdote era el único que podía entrar y ser un sacerdote en los tiempos antes de Jesús era muy complicado. Por eso entraba a el área donde estaba la presencia de Dios con un cascabel. Por si dejaba de sonar el cascabel, sabían que esa persona había caído muerta. Lo tenían que jalar con una soga porque estar frente a la presencia de Dios y no estar limpio te fulminaba, morías inmediatamente. Pero cuando vino Jesús, muere y el velo se rompe, pues todo eso quedó en el pasado. Es un nuevo pacto. Entonces, para el religioso o para eso, el líder que quiere tener a la gente, o como dicen, el sartén por el mango y a la gente bajo su control, le es más fácil poner ciertas reglas y lineamientos y decir que si no cambiamos esos hábitos o esas maneras, Dios no nos va a escuchar, Dios no nos va a voltear a ver y simplemente no somos dignos de que nos escuche, pero no es cierto. Entonces, cuando logramos vencer esa vergüenza de, de que tenemos frente a Dios, pues ya todo se vuelve una relación más cercana con Él. Porque es absurdo creer o tener vergüenza de Dios cuando a Dios no te le puedes esconder. O sea, Dios te conoce en el baño, te conoce el Cuando lunar estás pecando, cuando estás pecando, te conoce el lunar que ni siquiera te conoces, te conoce desnudo, te conoce tu Portándote corazón, tus bien. sentimientos, portándote bien. O sea, a Dios no hay una cosa que te le escondas. Entonces, ¿cómo te va a dar vergüenza acercarte a alguien que siempre te está viendo y que te ve todo, tanto físico y espiritual? Entonces, cuando entiendes eso, pues simplemente ya te dejas de esconder o tratas de, no sé, se te va esa vergüenza.
Entonces, el entender que nuestro Señor Jesús, claro, cuando cometemos el error, venir a nuestro Padre y decirle, papá, sabes que me equivoqué, perdóname por ser un prepotente, un altanero, porque no me dirigí bien con esta persona, la hice sentir mal, la señalé, lo que hablábamos, ¿no? La hice sentir una vergüenza aún más grande de la que había tenido. Perdóname, te ruego que me perdones y bendigo a esta persona y vas y te pones a cuentas con esta persona y dices, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué, hice esto mal, no debí. Y arreglas las cosas, ¡pum! Ya te limpió, o sea, Dios te limpió ya, o sea, ya está en ti, en simplemente reconocer que te equivocaste, tan sencillo como eso. Entonces no permitamos o no permitan que, como hemos dicho otras veces, hay tanta gente lastimada porque la iglesia le ha cerrado la puerta, pero la iglesia es la institución. Ah, no, porque venía a lo mejor oliendo alcohol, a lo mejor sí, el Señor venía de venir amanecido, de venir todavía ebrio, pero Dios le dijo, pasa, escucha, sintió acercarse y lo primero que encuentra es rechazo, le cierran la puerta. O a lo mejor la mujer que iba vestida de una manera, a lo mejor que no era acorde a, entre comillas, a la denominación, y todas la criticaron, y lo único que escuchó fue críticas y burlas y insultos, ya no vuelve nunca. Entonces eso aleja a la gente de Dios. Eso es, Pero entonces, ¿qué pasa ya cuando la gente ya se desilusionó de ir a una institución? Yo creo que Dios, obviamente, se habla mucho del juicio, ¿no? Y repito, el religioso mete, no, es que tomas, es que fumas, es que X, Y, Z y lo que quieras. Y creemos que vamos a ser juzgados en eso. A lo mejor sí, no sé. Pero yo creo, en serio, al miedo que le tengo que me regañe mi papá cuando lo conozca, lo vea, bueno, frente a frente, es que me diga, esta persona vino, buscaba de mí y tú le cerraste la puerta con un mal testimonio que diste, con una religiosidad tuya. Yo creo que vamos, eso, Dios es lento para irarse, pero si hay algo que le rompe el corazón y que hace enojar a Dios o que le genera molestia es eso. O sea, que no dejemos que la gente se acerque a Él. Y obviamente Dios es bueno, Dios va a volver a poner en el corazón de esas personas acercarse. Es por eso que nosotros no somos, como no somos la última coca del desierto, pero es con la intención con la cual se hizo este proyecto. O sea, que escuchen y que la gente sepa que Dios nos busca y que Dios nos ama, sin importar cómo nos vistamos, cómo luzcamos, lo que haya en nuestro corazón, Dios nos va a limpiar, pero necesitamos acercarnos a Él y Él empiece a trabajar. Y, y Dios acaba su obra, o sea, si Dios escoge a alguien, no se le va a ir. No, un humano no va a ser capaz de alejar de Dios a alguien al cual Dios ya escogió. No sé si me doy a entender. más bien es como decías, o sea, las cuentas, tú vas a dar cuentas. Si tú ya estás en este camino y tú conoces de Jesucristo, de Dios, de Jesucristo, y sabes cuál es el mandato, y tú sigues jugando al santo, al religioso, al pastor, sigues en ese juego estás bateando, como dicen, ¿verdad? Por ahí a la gente con tu religiosidad. O sea, esa persona que se acercó a ti y que tú la alejaste por tu religiosidad, esa gente no, esa gente es de Dios, esa gente Él la va a alcanzar. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Quién sabe? Pero el que va a dar cuentas eres tú. Sí, también quiero decir, o sea, no es un ataque a los pastores, porque No, no, como hay no, no. buenos pastores, hay de todo, o sea, el ministerio del pastor, o sea, es algo muy válido, ¿ah? Pero Sí. igual, repito, o sea, hay pastores que ponen sus reglas, o sea, no consultan con Dios y no guían conforme a lo que Dios quiere, sino a lo que ellos quieren. A esas personas o a eso es lo que estábamos refiriéndonos, ¿verdad? No a todos los Sí, no, pastores. no al pastor de cierta secta, o sea, no, no. O Exacto. sea, yo siento que cuando tú conoces de Dios y que estás, eh, ya te sientes enamorado de Dios, de su palabra, de todo, y que empiezas a
a querer tú compartir eso. Tú ya eres un pastor, tú eres un pastor de almas, tú eres un pastor o sea, porque ya la gente va a ver a Dios o a Jesucristo a través de ti, ¿me explico? Sí, y por No, ejemplo, ahí abres no sé, un debate que también igual ahorita podemos darle una embarradita nomás, pero algo que a mí me intriga bastante porque es muy común. Yo sé que la Biblia habla de dones, habla de habilidades, lo que quieras, ¿no? Y es muy común, ¿qué don tiene, hermano? ¿Cuál es su ministerio? Cosas así, ¿no? Pero Jesús dice que fue necesario que Él se fuera para que hiciéramos cosas mayores a las que hizo Él con el Espíritu Santo. No, Dios no especifica X, Y o Z, dice cosas mayores, que es una baraja muy amplia o un mundo muy amplio de cosas. Entonces, Dios quiere que lo busquemos. Dios nos busca a nosotros, perdón, pero queremos nosotros, cuando tenemos una relación con Él, pues el hambre es de buscar y de agarrar la Biblia, y Dios no me va a dejar mentir, ¿no? Cuando te agarró esa locura que, que no leías, te comías la Biblia, era por el hambre que querías conocer a Dios, de conocer a tu Padre, porque pues no está en persona, pero quieres saber de Él, quieres ver qué costumbres tenía, qué cosas hacía, qué milagros hizo. Entonces tú empiezas a leer la Biblia. Entonces cuando una persona empieza a leer la Biblia, pues obviamente ese alimento espiritual te hace crecer espiritual y como persona en tu carácter. ¿Hasta qué punto necesitamos ser pastoreados por otro hombre, por otro individuo? Y yo no digo, no, somos muy maduros espiritualmente y no necesitamos pastor. No, no, no. Pero, o sea, ¿a dónde se va toda esa lectura? O sea, hay una yo, madurez que tienes que alcanzar, obviamente. yo pienso que es un engranaje enorme. Cuando tú ya estás lleno, cuando tú ya estás, digamos, ya te alimentaste y ya estás apto para salir y alimentar a otra persona. Como dice Jesucristo a estos hermanos pescadores, vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Así es, eso es. Porque el pastor no es de que el pastor de que, ¿cuántos miembros tiene ese? Eso es un pastor porque tiene, sí, o sea, sí lo es, porque tiene un rebaño, pero el pastor como yo, como tú, que no tenemos una iglesia, que no tenemos, y no digo yo porque, mira, yo soy pastora, no, todos los que buscamos a Dios y queremos y nos alimentamos, somos los pastores que van así caminando y que dicen, mira, yo sigo a ven, síguelo tú también. De acuerdo. Entonces, pues yo creo que el estarse alimentando de la palabra de Dios, pues obviamente te da una madurez espiritual que tampoco vas a llegar, por ejemplo, en otras religiones, ¿no? El punto más alto, el iluminado, el que camina por el agua, porque nosotros somos dependientes de Dios completamente. Entonces, al momento en que si ya leíste la Biblia 100 veces y de repente la dejas de leer, o sea, vas a empezar otra vez a flaquear espiritualmente, te van a empezar a doblegar todos los pensamientos que hay afuera, que son erróneos, equivocados. Entonces es algo constante, no porque yo haya comido 30 años de mi vida, quiere decir que puedo dejar de comer una semana, me voy a morir. Y eso hablo es físicamente, es lo mismo en espiritual. Entonces, creo que el alimentarse leyendo la Biblia es muy importante y eso te da la pauta a no sentirte sucio. Y como lo decía Diego, hay ejemplos para bien y hay ejemplos para mal. Entonces, el estar leyendo y alimentándose constantemente te abre los ojos para no creer todo lo que a lo mejor una persona con una doctrina que se sacó de la manga venga y te diga que es la ley o que es lo que se tiene que hacer. Si tú lees y te alimentas, Dios te va a hacer saber que, pues no, así no son las cosas. Entonces también tiene que ver mucho la madurez de cada uno. Y Sí. creo que el mundo va para allá, o sea, me refiero al mundo en general. ¿Cómo aprendes en Google, cómo aprendes en YouTube? Y esto sin demeritar el trabajo de los maestros, obviamente, pero
porque es un trabajo muy loable y muy importante. O sea, el maestro cambia la vida de las personas, el maestro indicado eh, puede cambiar la vida de su alumno. Es para un bien. trabajo para bien, o para mal incluso. Es un trabajo muy importante. Entonces, pero creo que conforme pasan los años, la gente se hace más autodidacta en todos los aspectos de la vida, en el educativo, en todo, ¿no? Ujú. Entonces, así pasa también, creo, en lo que es la palabra de Dios, en la Biblia. Yo siento que todo lo que ha pasado acerca con el mundo, acerca del cristianismo, y no me refiero a ninguna secta, digo cristianismo por, por Jesucristo, es que como siempre pasa en todas las cosas, en veces cae en manos equivocadas o en mentes equivocadas que lo usan para bien. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Hoy en día vemos a mucho protestante, que así se le dijeran años anteriores, que protestan de cosas que no están ahí, que yo, hombre, voy a imponer esta ley. Entonces esa gente ya se empieza a dar cuenta, ¿verdad? Es ¿cómo? Por qué esto y por qué el otro? Si aquí no dice eso o aquí no dice tal cosa. No te apartes de lo real, que lo real es la palabra de Dios y la palabra de Dios, ¿dónde está plasmada? Pues en la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando tú creas y quieras a un Dios y quieras conocer a Dios y a un Jesucristo, pues no busques en otro lado. O sea, no empieces un debate sin saber realmente las cosas o simplemente cuando ya las sabes, pues simple y sencillamente no vas a debatir con nadie porque es algo muy personal. Y bueno, y esto que nos lleva al tema original o a lo que dijimos del principio de la vergüenza, el entender que tener una cierta madurez espiritual que mejora una relación con Dios te hace perder esa vergüenza Ujú, y entender que el señalar, el criticar, el juzgar a la gente que no tiene a lo mejor cierta madurez con su relación con Dios, aunque ya haya sido una persona que tenga una relación con Dios, a ujú, lo mejor vas a venir o vamos a venir al señalarle o al criticarle o al decirle, hermano, usted está mal porque no se debe vestir así, o hermano, usted está mal porque dijo o se le salió una grosería y señalarlo enfrente de todos, va a venir a ujú, desmoronar lo poco que esa persona a lo mejor ya había avanzado. ujú. Pues Entonces hay que sí, tener mucho cuidado con eso. así es. Simple y sencillamente, cuando tú conoces de Dios y sabes quién eres y que ya nadie te va a avergonzar, tú caminas como nadie. O sea, gente piensa que tienes todo, que no sufres, que por la manera en que te ven. Entonces, a qué voy con esto? Es de decir de que cuando tú ya conoces, no hay manera de que te avergüencen. Ahora, el siguiente punto es lo que decía Diego. Muchas veces tú, nadie te avergüenza, simplemente tú te avergüenzas con X cosa que hayas hecho o que te haya pasado. Entonces, yo pienso que ahí es cuando Dios entra y te da la limpiada como ellos limpiaron a la gatita. Viene y te dice tu padre, pues, ¿por qué te sientes así? Si yo te estoy limpiando de todo, si yo te estoy ah, protegiendo, si yo te estoy sosteniendo, ¿por qué te castigas tú solo? Sí, y otra cosa, bueno, ya que no sé si Tania y Diego estén de acuerdo, pero la vergüenza es natural del hombre, porque la sintió Adán, la sintió Eva, la sintió Jesús mismo cuando fue avergonzado, cuando fue humillado en la cruz. Y el problema no es que esté mal sentir vergüenza, es normal sentir vergüenza. El problema es dejar que esa vergüenza te domine y te Ujú, controle. Yo lo que decía al principio es ujú, imputar vergüenza a alguien más, porque sí, la vergüenza es algo natural que vas a sentir y sí, no deberías dejar que te controle, no deberías dejar que te invada, pero el hecho de que tú como persona o como grupo de personas
intencionalmente quieras imputar vergüenza en otra persona porque esa persona no se ve como nosotros, no habla como nosotros, no se viste como nosotros, no piensa como nosotros. Es lo que decía, o sea, pero a mí lo que más me pegó fue que muchas personas es lo que buscan, hacer sentir vergüenza a alguien. Sí, sí, ahorita que los escucho de la vergüenza y todo, y empieza mi cassette, ¿verdad? A retroceder y digo, sí, cierto, cuando no estás con Dios, ¿cuántas veces las personas o los eventos que pasas, cuántas veces no te sentiste tan avergonzado, con ganas de ya volver jamás a salir de tu casa y cosas así, y por el solo hecho de no conocer a tu padre? O sea, de tener esa seguridad, que de decir, ¿por qué me voy a sentir avergonzado? ¿O por qué voy a permitir que esta persona me haga sentir avergonzado? Vuelvo y repito, ¿verdad? O sea, tal vez yo hoy por hoy no le dé oportunidad a nadie que me avergüence. Y únicamente mi mentalidad, mi pensamiento me hace sentir vergüenza, pero ya cuando lo identifico, al menos yo ya cuando lo identifico digo, pero ¿por qué? O sea, si yo sé que mi Dios no va a permitirlo, no va a permitirlo ni me lo va a permitir porque es mi padre y porque me ama. Pues sí, pues yo nada más quería volver a la pregunta que hizo Tania de, ¿cómo era la pregunta, Tania? ¿Que te sacan o te Sí, sales? no, ¿qué pasa cuando ya la gente ya se desilusionó de la institución? Pues yo nada más quería volver a eso y nada más comentar que tristemente las mayorías de las personas no tienen una inteligencia emocional para poder o saber procesar los traumas o el dolor. Y creo que, no sé, tal vez aquí lo hacemos muy seguido, hablar mal de la iglesia, pero no lo hacemos. Instituciones, de la De institución. la secta, Ajá. de la secta. Ajá. No, o sea, yo creo que no lo hacemos con intención de desacreditar o de intentar desalentar a alguien que se congregue. Yo personalmente creo que es importante congregarte porque, como lo mencionamos en un episodio pasado, eres parte de un cuerpo y el cuerpo pues tiene, tal vez se va a escuchar tonto hasta cierto punto, pero tiene que estar unido, no puede estar un integrante del cuerpo, un miembro desconectado, tiene que estar junto, tiene que estar unido. Y creo que cuando te desilusionas tanto al punto de que piensas en salir o piensas en dejar, creo que Dios nos habla a todos de una forma única. Lo que a mí me dice tal vez nunca va a tener sentido para Tania y tal vez para mí lo que le dice a Tania no tendría sentido para mí. Pero sí creo que una persona puede afectar tanto a alguien para sacarlo y avergonzarlo al punto de que una persona ya no quiere venir. Sí creo que es posible y sí creo que sucede y ha sucedido. Y no debería el caso, pero pues no, el mundo no es color de rosa, sucede y ha sucedido y no creo que vaya a dejar de suceder, pero no sé si en algún momento tal vez este mensaje o esta grabación llegara a alcanzar a alguien que, como dice Tania, se desilusionó tanto, lo avergonzaron tanto o le dolió tanto que tuvo que salir. Mi único consejo sería que busque un lugar donde pueda formar parte del cuerpo, porque pues sí, creo que es importante estar unidos. Ah, yo quisiera decir algo, claro que no con esto, no quiero decir que no estoy de acuerdo con nadie. Este es mi sentir y este es mi vida. O sea, mira, yo, yo pienso que desgraciadamente, qué bueno, qué bueno que se desilusionara de la institución, pero que siguiera de la mano de Dios. Tristemente no se desilusiona de la institución, se desilusiona de Dios. Porque, ¿qué es lo primero que dicen? No, pues si que conoce a Dios,
me dijo y me hizo esto y esto y esto, pues mejor yo no quiero saber nada de Dios, ¿verdad? Si eso es saber de Dios, pues yo no quiero. Tristemente así es. Entonces, para lo segundo, que Diego dice, es importante, sí, es importante, pero no es una regla general. Por ejemplo, el cuerpo de Dios, somos todos los que queremos ser hijos de Dios en una institución o fuera de una institución, ¿sí? El cuerpo de Dios lo hacemos todos los que queremos ser hijos de Dios y damos ejemplo de que Dios es nuestro Padre y damos ejemplo. Y no con esto quiero decir de que hoy, mira, yo doy un ejemplo tan bueno, no. Yo siempre les he dicho, segundo a segundo, es una lucha, segundo a segundo, de dar un buen ejemplo, de dar amor. O sea, un ejemplo para mí, dar un buen ejemplo es dar amor. Amor, porque aunque ese compañero, híjole, me hace la vida imposible, pero voy a ir a ayudarlo, es amor. ¿Por qué? Porque es el amor, eso haría Jesucristo. Aunque ese hijo, híjole, ese hijo me ha salido tan rebelde, pero lo voy a amar porque es mi hijo, y eso haría Dios, ¿verdad? Diego. Esa mujer que viene al templo, ya sé que es bruja por fuera, pero la voy a amar porque Dios la ama. ¿Me explico? Sí. Ese es el punto. O sea, desgraciadamente te digo, la gente no se desilusiona de la institución. Y el cuerpo, pues somos todos. Pero, Sí, yo entiendo lo que dice Diego y sí es bueno que vayas a una institución y todo, pero no es tal cosa de que cuando dejas de ir a la institución, dejas de ser del cuerpo de Dios. No es así. Bueno, yo digo bueno, ustedes saben que yo no voy a la iglesia. La última vez que fui a una iglesia y que lo intenté, ya con eso tuve para no querer volver nunca más. Pero yo pienso que tiene que haber un cambio de mentalidad en la persona que piensa en ir a la iglesia. Yo creo que se tiene que, en primer lugar, la relación es personal. La relación con Dios siempre va a ser personal. Somos parte del cuerpo, sí. Y lo que significa eso es que todos siempre vamos a estar unidos por el Espíritu Santo. Papá quiere que seamos de un mismo pensar y de un mismo sentir, en la manera en que Cristo pensaba y Cristo sentía. Pero se tiene que hacer ese cambio de mentalidad y entender que tu relación con tu Padre, con Dios, siempre va a ser personal únicamente. De que si tú vas a una iglesia, vas más bien para convivir, más que para que te guíen por dónde ir, porque tú no necesitas una guía, tú no necesitas un pastor, porque tú tienes a tu Padre, tú tienes a Jesús y al Espíritu Santo, que son tu pastor, que son tu guía, que son tu ayuda, tu soporte, tu roca, todo lo que tú necesites. Pero si vas a ir a una iglesia, que sea porque quieres ir a convivir, no porque vas a seguir a alguien, a una persona, no porque vas a imitar a una persona, no porque vas a sentirte parte del grupo de las personas. Yo creo que ese cambio tiene que existir en la mente de todas las personas que quieran ir a la iglesia o sientan esa necesidad de ir a la iglesia. sí, o sea, Sí. Dios no está en el templo y se acabó. O sea, Dios está en todos lados. Y bueno, como los que nos escuchan pueden ver que no en todo estamos de acuerdo. Y no porque no estamos de acuerdo en todo y por eso nos pusimos a grabar esto. Obviamente tenemos puntos de vista distintos, ¿verdad? Y como bien lo dice Tania, mi mamá y ella no se congregan en una institución como tal. Más leen la Biblia y tienen una relación con Dios como mi hermana lo dice, que es una relación personal. Entonces, aquí más que nada, que para retomar o volver a lo que decíamos, que sí creo que es muy importante lo que tú preguntaste
Tania, en base a las decepciones que por consecuencia llevan a dar o a sentir vergüenza a la gente que fue rechazada o expulsada del templo por cómo se vestían, por cómo se presentaron, o por su pecado, por sea lo que sea que haya sido, tiene que ver también con la madurez espiritual que tenga, que obviamente si eran nuevos y poco de haber empezado su relación con Dios, a lo mejor su madurez no era tan grande. Por eso es importante la lectura, y creo que también que ahora que pasó esta pandemia, muchos lo ven como, es que el diablo nos cerró las iglesias y ahora, ¿cómo nos congregamos? Pero creo que Dios nos está obligando o nos está exhortando, porque no obligando, ¿no? Nos está exhortando a agarrar nuestra Biblia, a leerla y a empezar a conocerlo y a tener la relación con él. Y como tú dices, darnos cuenta que, caray, pues en esta iglesia donde yo me estaba congregando, siempre decían que esto era de esta manera, pero veo en la Biblia que no es así como dicen. Entonces empieza a abrir los ojos de la gente y repito, es muy importante el estar leyendo la Biblia, el entender. Obviamente, si tú tienes un líder, tú acudes a un templo y te congregas, pues tu líder es tu líder y Dios te da eh, pauta en cuanto a seguir el liderazgo, ¿verdad? Y no vas a llegar en rebeldía. A lo mejor tú puedes acercarte con tu pastor y preguntarle X y Y cosa basado en la Biblia y platicas con él, ¿va? A lo mejor no te vas a parar ahí enfrente de la predicación y le vas a decir, no No, sé, usted está lo que se mal. te Ajá, exacto, o sea, hay Sí, modos para todo. ujú, claro. Entonces, pero sí, creo que es importante que el alimentarse uno mismo, y repito, la gente que a lo mejor era su madurez espiritual era muy poca, yo sé que Dios no deja sus cosas a medias, o Ujú. un rechazo de un hombre no va a venir a tirar los planes que Dios tenía con una persona. O sea, Exacto. eventualmente Exacto. va a acabar su plan y va a suceder lo que Dios quiere para esa persona. Entonces, no me preocupa mucho eso. Sí es triste, como dice Diego, va a seguir pasando y la gente que recibió ese rechazo, pero Dios va a hacer las cosas bien. Dios va a acabar tocando la vida de esa persona sí o sí. Sí. Pues también, o sea, sí, no creo que el hecho de que no atiendas a una iglesia ya dejes de ser cuerpo de Cristo, o sea, no, nunca dejas de ser parte del cuerpo, pero creo, sí estoy de acuerdo con lo que dice Tania, de que tiene que haber un cambio de mentalidad, porque es parte de la naturaleza humana querer formar parte de algo, Ujú. sentir que eres parte de un grupo. Entonces, el hecho de que una persona sienta que tiene que salir porque lo alienaron tanto, lo avergonzaron tanto, pues sí creo que, como dice Tania, tiene que haber un cambio de mentalidad, porque, o sea, yo creo que es bueno estar en una congregación, porque si tu mentalidad ya cambió, si vas a una congregación nada más porque necesitas que te den de comer, pues tal vez se va a escuchar muy feo, pero pues un día te van a cerrar el restaurante y ahora si no sabes comer tú, pues ¿qué va a pasar? Te vas a morir de hambre. Como, como ahora en la Es, pandemia, precisamente. sí, o sea, eso es lo que me refiero de que dice Tania que tiene que haber un cambio de mente. Sí, tiene que haber un cambio de mente, porque si lo único que vas a hacer domingo tras domingo es ir a comer una vez por semana y eso ni siquiera comes tú, te dan de comer. O sea, pues no quiero decir que estás mal, pero sí tiene que haber una evaluación de dónde estás, mejor dicho. Yo creo que es importante estar en una congregación y no sé, a lo mejor sí me voy a poner en la croix yo solo, pero si alguna persona de nuestra congregación nos escucha, yo honestamente soy parte de la congregación, creemos en el mismo Dios, cantamos las mismas alabanzas, pero yo no veo, no pienso como muchas personas, y creo que tal vez si por mí fuera la congregación iría en otra dirección, no de la forma en la que está, pero no el hecho de que yo no vea, como dicen en inglés, ojo con ojo a las aspiraciones o doctrinas que se enseñan ahí en donde asisto, no por eso voy a dejar de asistir.
porque pues yo, gracias a Dios, tal vez soy una persona con una inteligencia emocional que sabe procesar las cosas y sé no que las ideas o convicción de otras personas a mí pues no me afectan en nada. Pero pues, vuelvo a lo mismo. Sí creo que es importante para las personas congregarse, porque si no es por ti, si tú sabes comer, si tú sabes hacer las cosas por ti, a lo mejor un día, tal vez no todos los días, tal vez no siempre, pero a lo mejor un día puedes ayudar a alguien. Tal vez no vas a necesitar, pero un día vas a poder ayudar a alguien. Y yo nada más para terminar, y también puede ser que yo he pensado mucho esto últimamente, puede ser que los tiempos han cambiado tanto que generalmente años atrás se veía que la gente que estaban bien con Dios estaban en una iglesia, ¿no? En un edificio, en un templo, como le quieras llamar. Y ahora podemos ver que tal vez la gente que más necesita de Dios y saber de Dios y liberarse de tanta cosa del ser humano están en esos templos. ¿Me explico? Entonces ahora es como por ejemplo yo y Tania que cojeamos del mismo pie, que decimos, yo ya no me vuelvo a parar, a lo mejor ese es lo que tenemos que hacer, pararnos ahí y empezar a contagiar. No empezar a decir, oiga, usted no cree en esto, lo otro, no, simplemente empezar a contagiar. Yo me acuerdo cuando iba allí en Las Vegas a un templo y que mucha gente, hijos, me decía ahí, oiga, usted, ¿cómo inspira paz? Usted es muy buena persona, usted tiene una cara tan cordial, yo decía, ¿a poco sí? Te decían, usted, ibas con Bueno, Tania y luego te decían, usted es muy buena persona y también ella, la niña. y sí, que no creas, sus hijos, decían, mis hijos, usted es una, entonces, ¿para qué va este comentario? No va para que digan, ay, mira yo qué buena, no. Este comentario va para avalar lo que acabo de decir yo, ¿verdad? Que muchas veces no te das cuenta, pero el ser diferente sí se nota y sí contagia. Sí, claro. A lo mejor ese es el punto que yo y Tania no entendemos, de que a lo mejor necesitamos ir ahí para que vean diferencia y haya contagio. Sí, pues es que usted está en una doctrina muy equivocada, pero No, o sea, no es cierto, pero les voy a decir por qué ya la última vez que fui a la iglesia dije, no, ya no. Para mí personalmente se me hace una pérdida de tiempo, de esfuerzo, de amor, de respeto, ir a una institución como la que fui, donde no se tiene ni siquiera en cuenta que estás ahí para ayudar a la gente. Entonces, yo decidí empezar a hacer eso por mi cuenta, en mi vida diaria. Pero sí, es muy difícil ir a tantas iglesias y que siempre es lo mismo y lo mismo. Entonces dices tú, bueno, ya, como que hay ese cambio de mentalidad y dices, ok, Dios eres mi Dios, eres mi Padre, mi relación personal es contigo. Cualquier persona con la que tú me cruces en el camino, yo le voy a compartir tu amor, tu cariño, tu respeto, lo que me has enseñado y adelante. O sea, Sacudes tus pies. exacto, no te debe de detener del encargo que Dios te ha dicho que hagas, si vas a una iglesia o no vas. Pues sí, yo nada más quiero decir algo, que, o sea, sí, es válido y no te voy a decir que estás mal ni nada, pero nada más quisiera ser abogado del fariseo. Yo Bueno, nomás te digo una cosa, sacúdete los pies y vete de ahí. No te creas. bueno, o sea, yo sé que para ti es válido, pero bueno, imagina, intentemos ponernos en la posición de esta mujer que trae mucha amargura. Ella está invitando a gente a su casa, ella está diciéndoles, oigan, ¿saben qué? Me está pasando esto y esto. Y tal vez ella también se da cuenta de lo mismo que te diste cuenta tú. Pero ella, por el miedo que se ha traído cargando años y años de así se maneja aquí, así es como se hace, ella no levanta la voz y dice, oye, no, espérate, me está hablando, o sea, ¿por qué eres así?
termina, o sea, tal vez esta persona no sabe hacer eso, no puede hacer eso y no tiene el valor de hacerlo. Pero esta persona, a lo mejor tú le inspiraste paz, tú le inspiraste confianza, tú le inspiraste amor. Y a lo mejor esta persona esperaba que siguieras yendo, pero para ti porque no te gustó la estructura, porque el líder no es líder, pues hasta ahí quedó. Y qué bueno que tú lo haces en tu vida diaria. Te digo, no te estoy diciendo que tú estés mal, pero es a lo que voy. Hay muchas cosas en el lugar donde estoy yo que digo, no veo ojo con ojo. Si por mí fuera las cosas serían muy diferentes. Pero, no sé, prefiero estar ahí por si algún día puedo ayudar a alguien. Creo que todos deberíamos hacernos fanáticos a intentar ponernos en los zapatos de los demás. Pues sí, más de que ponerte en los zapatos de los demás, o sea, no mirar a los lados, no agarrar el camino equivocado, sino que aunque te haya piedras en el camino, seguir por el camino recto, que cuál sería en este aspecto, pues amor, o sea, como dices tú, tal vez ya no fuiste ahí, pero seguir yendo a platicar con la señora, ¿me puedo ir a tomar un café con usted? Vamos a platicar y como lo haces ahora, Tania, como lo haces ahora con las personas que Dios te puso en tu camino. Sí. Bueno, pues con esto cerramos esta plática que hemos tenido. Como siempre, pues agradecerles a todos los que estuvimos aquí por sus puntos de vista y sus aportaciones, como lo dijo Tania hace un momento, pues es muy enriquecedor para mí y estoy seguro que para tanto Diego, Tania y mi mamá, el tener esta plática. Esperamos que así como lo es para nosotros, lo sea para ustedes. Y les queremos recordar que si quieren ponerse en contacto con nosotros, nos pueden enviar un correo electrónico a nuestra dirección quienirapodcast@outlook.com. También si nos quieren contactar por medio de las redes sociales, darnos likes, escribirnos algo, también lo pueden hacer por las redes sociales que están en la descripción de cada episodio. Pues esto fue Quien Irá por el día de hoy. Les agradecemos mucho su tiempo y nos escuchamos luego.